Bienvenidos a todas y todas a esta segunda sesión del Club de Lectura, El autor, la autora y su obra, que organiza la Corporación Cultural de Las Condes en conjunto con la Corporación del Libro y la Lectura. Yo soy Daniela Correa y tengo el honor y el desafío de interpretarlo a ustedes, los lectores y las lectoras, en esta conversación. Hoy es el turno de este maravilloso libro de cuentos, Los Héroes, de Jaime Collier, que hoy día nos acompaña y que estamos pero enormemente agradecidos por conversar contigo, Jaime, hoy día en esta conversación del Club de Lectura. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. O Buenos buenas días. tardes, no sé. Es todo, depende de quién nos mire finalmente. Buenos días, buenas Exacto. tardes, estamos. Oye, Jaime, a ver, yo voy a hacer una pequeña presentación tuya, pero en el fondo estás tú acá, así que sería una tontera que hablara yo de ti, pero solamente para que los lectores, que es muy difícil que no te conozcan, pero por si acaso, voy a decir que eres uno de los grandes narradores chilenos. Creciste quizás leyendo el boom literario latinoamericano, ¿no es cierto? A estos Sí, grandes sí. narradores también, cuentistas, Cortázar y eso. Y después Ujú, fuiste protagonista y parte importante de la nueva narrativa en los años 90. Y ujú, después seguiste tu camino solo, finalmente. ujú. Tienes, bueno, una gran cantidad de novelas muy importantes, entre ellas El Infiltrado, Los Años Perdidos, Cien Pájaros Volando, entre muchas otras, además de innumerables relatos cortos, como algunos de los que ya leímos acá, y ha recibido premios tanto a nivel nacional, Altazor, del Ministerio de Cultura, así como internacional. Ujú. Eso un poco para resumir este mundo de Jaime Collier, que hace mucho más cosas que lo que yo acabo de nombrar, pero nos gustaría meternos ya en el libro, Jaime, y como Ujú. usando un poco ese tono del libro, saber un poco que nos cuentes tú de tu vida y pensando en esos momentos desde tu infancia, juventud, cómo te fuiste formando en la vida, pero esos momentos heroicos o esos héroes cotidianos que fueron parte de tu vida para ser quien eres hoy finalmente. Bueno, muy bien. Para conocer la inspiración, la fuente de inspiración de los héroes, ¿no? Bueno, mira, pasa que yo, bueno, era un niño de 12, 13 años y ocurrió en el escenario ese escolar que una profesora muy inspirada organizó un taller literario y en ese momento yo o sea, que era absolutamente deslumbrado, era una posibilidad, la posibilidad de contar historias fue algo que descubrí a esa edad, muy tempranamente, digamos, y me dejó absolutamente fascinado, ¿no? Era una opción de contacto con la realidad. Era una época, bueno, ya que preguntas por los héroes, bueno, estaban los héroes clásicos, diríamos. Yo recuerdo, por ejemplo, que nos hicieron leer, yo soy de la generación a la que todavía le hicieron leer al mío Cid, ¿no? No sé si todavía los pobres cabros los atormentan con ese tipo de cosas. Pero me acuerdo que el mío Cid, que no fue un libro que nos dio la vuelta a la cabeza, al menos fue motivo de mucho debate en mi clase. Y supongo que por ahí empecé a conectar con la idea de los caudillos y de los héroes digamos, de las canciones de gesta, los héroes clásicos, ¿no? Los héroes del caudillo clásico que libera a los pueblos y que después el Quijote va a convertir en un antihéroe sarcástico, ¿no? Entonces, ahora también es una época muy singular, porque ponte tú, en esa época fueron incorporados a los programas de lectura los autores del boom hispanoamericano, como tú decías. Entonces, por ejemplo, Los Jefes de Vargas Llosa, que es un libro de cuentos espléndido que habla de la pubertad y la adolescencia y de toda la crueldad esa del mundo masculino adolescente, fue muy, muy determinante, porque eran los héroes habituales, pero degradados, ¿no? Desmitificados. O sea, creo que tuve la fortuna como generación de leer autores que por primera vez cuestionaban muy nítidamente la cultura patriarcal machista latinoamericana, ¿no? Y los héroes de antaño, los guerreros de la independencia, todas esas figuras totémicas que nos habían impuesto como patrón, empezaron a quedar absolutamente cuestionados y se convertían, por ejemplo, en dictadores, ¿no? Entonces eso también se convertían en antihéroes flagrantes, ¿no? En personajes crueles o grotescos. Y eso fue muy bueno. Yo creo que esos son los primeros síntomas, ¿eh? de la heroicidad. Oye, pero finalmente igual esta profesora que tú comentas es una Ajá. heroína en tu vida, finalmente ella fue la que
te instala a empezar a escribir, quizá pensando en estos héroes medios cotidianos que tú mismo vas narrando un poco en tus cuentos, que no son grandes héroes, pero sí esos héroes pequeños que van cambiando un poco la vida de las personas o un acontecimiento importante. Y entrando ahí en ese tema, claro, tú has trabajado con héroes, tú eres un hombre muy, bueno, sabes mucho de historia, siempre como que tienes presencia histórica, de hechos históricos, políticos, siempre en tus obras. Bueno, y trabajaste en tu libro, este que hablaste de los héroes, la vida sexual de los héroes, que son estos grandes héroes, lo que uno entiende por estos grandes héroes, que son estos que hacen acciones importantes, que son... Pero en este libro de cuentos, tus héroes son cotidianos, como decíamos, y es bonito porque en el fondo, finalmente, y mi pregunta va por ahí, es, eh, ¿somos todos un poco héroes en alguna parte de nuestra vida? ¿O el solo hecho de vivir significa es heroico el vivir por el hecho de vivirlo nomás? ¿Somos todos héroes o no es tan así? Yo tiendo a pensar que sí, y esa era un poco la idea, o sea, en Los Héroes, de hecho lo sugiero en el prólogo a estos cuentos, que es el primer tomo de los cuentos completos, ¿no? Los héroes. El otro se llama Los Monstruos y esos son directamente los antihéroes, digamos, los monstruos, pero También en tenemos un ambos poco de casos, eso. exacto, bueno, yo diría que estamos en alguna medida condenados a una existencia habitual y más bien, digamos, sometidos a una serie de exigencias cotidianas que tienen que ver con el estatus, que tienen que ver con nuestros sueños frustrados, que tienen que ver quizás, por ejemplo, con el desgaste biológico o el desgaste de la pareja. Y todas esas cosas me parece que exigen de nosotros una cuota de heroísmo para sobrellevarlas, ¿no? Y para no, diríamos, para no pegarnos un tiro, ¿no? Sí, po. Entonces es como, yo creo, mira, Arthur Miller, el dramaturgo norteamericano y ex esposo de Marilyn Monroe, No decía menor. que no es un dato No. menor en su currículum, decía que el héroe de nuestra época es el ciudadano de a pie, el Mm. ciudadano común y corriente, el ciudadano promedio, ¿no? Por eso que escribió, por ejemplo, La muerte de un vendedor viajero, donde un señor que es un vendedor viajero, un pobre ser de clase media, el pobre ave, se convierte como en un individuo heroico que termina suicidándose, ¿no? Entonces es como, creo que por ahí va, ¿no? Creo que vivir la vida de todos los días y sobrellevarla es un gesto a su manera heroico, digamos. Mm. Y no estoy hablando ni de vivir en una pandemia o de tomar las armas para liberar al proletariado, no, estoy hablando de la vida común y corriente, ¿no? La vida a la que estamos subordinados, digamos. Mm. Algo así, ¿no? Es bonito ese concepto que tratas como del héroe o de la heroína en la vida cotidiana, pensando también en lo que está pasando ahora, o en el fondo, como tú dices, no son los grandes personajes los que cambian el mundo, sino que eso, que tienen que sobrevivir, ya sea alimentar a sus hijos cada día, ya sea ir a la plaza, exigir ciertas cosas. Ese es mucho más heroico eso, de cómo sobrevivo el día a día, teniendo o no estando desempleado, cómo sigue siendo, que finalmente cambiar una ley en el país, como que es bonito y sobre todo en estos tiempos hablar de ese héroe medio anónimo, pero que finalmente es heroico sobrevivir, como tú O, dices. la, o lo que tú dices, las heroínas, ¿no? Fíjate, mira, estoy como en el confinamiento por las noches se nos ha abierto mucho la posibilidad de ver infinidad de series que teníamos postergadas, ¿no? Y he estado viendo Fauda, ¿no? En Netflix, que es una serie, ya en 3 temporadas sobre el conflicto judío-palestino, ¿no? Y es como, es impresionante descubrir ahí cómo dos comunidades que están obligadas a coexistir se detestan y prácticamente quieren exterminarse la una a la otra, ¿no? Entonces, qué difícil vivir ahí. Y es interesante cómo en la serie, que al final resulta bastante equilibrada, aparecen las mujeres, y las mujeres de ambos lados, mujeres judías y mujeres palestinas, son el único criterio, el único factor de cordura que hay en medio. Son las únicas que entienden que no se puede vivir así, que no se puede vivir en ese infierno, ¿no? Y llaman en alguna medida a sus parejas, a los guerreros estos implacables con que viven, a que entren en la cordura, ¿no? Es interesante. Y eso también es heroico, y esas son heroínas, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda. Mucho más heroicas que los desquiciados que se están dando balazos en las calles, ¿no?
Sin duda. Sí, por eso lo encuentro que tú pongas en valor eso, finalmente, como, sobre todo, bueno, ahora el tema de las mujeres, que hoy día es muy importante, que siempre ha pasado un poco desapercibida en la guerra, el papel que tuvieron en las guerras, las mujeres siempre como detrás, pero haciendo un papel fundamental. Y claro, y hoy día en un país como tan desigual que de Chile, también existen esos héroes que tienen que sobrevivir. Sí, me gusta eso de hablar como del heroísmo de sobrevivir a la vida. Hay unos que les sale fácil, pero hay otros que hay que ser realmente heroico para no querer mandarse a cambiar finalmente. Es Claro, bonito claro. Y eso. por otro lado está el tema, también yo creo, aunque te salga bien, como que igual hay un momento, mira, hay un verso de Nicanor Parra que dice, todo hombre es un héroe por el sencillo hecho de morir. Todo hombre y toda mujer habría que agregar hoy. Es como el hecho de la muerte en sí mismo, digamos, que en algún momento se te plantea, ¿no? De pronto miras, estás mirando la ventana y ves el atardecer y te das cuenta de que de que este avión se va a caer, de que es un ciclo finito. Y yo creo que eso mismo, asumir esa idea con sabiduría al final es decisivo, ¿no? O sea, porque esa idea te puede desquiciar y te puedes convertir en un papas natas que se compra un Porsche y entra en un ciclo narcisista, o puedes asumirlo como lo que es, ¿no? Un ciclo inevitable. Y eso también es heroico, ¿no? La Sí, muerte, sí, la idea de la muerte. sí, sí, Como ya porque todo, lo dijeron Sartre, Camus y toda esa gente, ¿no? sí, quizás todo en algún momento de la vida tenemos que tomar el papel de héroes o heroínas, sea cual Exacto. sea el momento. Es bonito. Oye, Jaime, y también tus cuentos tienen algo que, bueno, que me imagino que tiene que ver contigo. Tú eres un gran, por lo que he oído y he sabido, eres un gran viajero. Te encanta lo que tiene que ver con el viaje, eres inquieto en el fondo de culturas distintas, de escenarios distintos. Y eso también se ve mucho en tus cuentos porque cada cuento está situado en un lugar distinto, en un lugar del planeta distinto. Y eso uno como que viaja un poco contigo porque no todo es en Santiago de Chile, sino que en Madrid, en Sudáfrica, en España, en México, tú recorres el mundo con tus cuentos y eso, bueno, habla un poco también de ti, de tu amor sí, por cada lugar, por cada territorio. Y mi pregunta Sí, también va un poco por ahí, que hay cuentos que claramente se entiende que tú hayas como elegido un escenario, eh, algún país o algo así por un tema histórico y político, porque no podría ser en otro lugar. Hay cuentos tuyos muy claros que en el fondo están como arraigados a una política específica de ese país o eso. Pero hay otros uh-huh. que podrían ser un poco caprichosos, que tú los sitúas, entonces es porque lo describiste en ese lugar, es porque el personaje te exige que ese escenario, es porque la historia, ¿cómo eliges en qué lugar del mundo pasa la historia? Es curioso, mira, todo depende, todo depende del cuento y del momento. A mí me pasa que efectivamente me volví un viajero al salir de la universidad, y antes incluso había vivido en Estados Unidos a los 16 años, pero después de salir de la universidad, de egresar y todo eso, postulé a beca habitual de cooperación iberoamericana y terminé en España, y de ahí no me abandonó más el bichito del viaje, ¿no? Yo creo que es un virus el tema del viaje, fíjate, es un virus que de pronto te invade y se queda como acantonado en tu cuerpo, y cada tanto se despierta, ¿no? Y sientes la compulsión de viajar, y donde sea, ¿no? Viajar. O sea, yo ahora, por ejemplo, voy regularmente a Perú o voy regularmente a Buenos Aires, porque es una cosa que una vez al año el síndrome de abstinencia. Pero, Quedo pero, absolutamente desfinanciado, pero lo pero necesito. ese amor por el viaje se debe a ese amor por las culturas que están ahí, a esa necesidad de traslado. ¿A qué Mira, viene ese amor del viaje y que tú después es plasmas en tu curioso. obra? A mí bueno, ahora te lo conecto si quieres con los escenarios literarios que he escogido, yendo a tu pregunta. Me pasa que, hay algo que me gusta en sí, per se, digamos, del hecho de estar en un escenario donde se habla otro idioma y donde la cultura es diferente. Y no digamos ya donde el origen civilizatorio es distinto. O sea, si tú vas al mundo árabe, al norte de África, al Magreb, o vas al altiplano andino,
lo que te encuentras no es otro país, es otra civilización. Y desde luego, culturas bilingües, idiomas, resuena la radio y la radio resuena en un idioma cuyas raíces no entiendes en absoluto. A mí esa sensación de despertar en un lugar con un idioma distinto, extranjero, que no entiendo mucho, me produce un extraño regocijo. Ahora, en lo que hace a los escenarios literarios, parte de ese trasiego por distintos países lo he aprovechado, pero también otra parte ha resultado, curiosamente, de mis lecturas, ¿no? Aún estando lejos, por ejemplo, en España, estudié mucho, en los cursos de posgrado que hice, estudié mucho de literatura europea de los tiempos modernos, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces, de repente, te vas enterando de anécdotas y detalles de la Revolución Francesa y terminas ambientando un cuento en ese lugar con un personaje subordinado que no está en los libros oficiales. Y así surge París, y surge la Bastilla, y surge la Conciergerie, y la guillotina, y qué sé yo. Pero en alguna medida todo surge de los libros, ¿no? En ese caso. Es como, es un esfuerzo como de generar ambientes que en nuestros cerebros están como instalados. O sea, si tú me dices un cafecito a la orilla del Sena, todos tenemos un bistró, todos tenemos una imagen de eso. Podemos sentir los olores y todo, aunque no hayamos estado ahí, ¿no? Entonces, yo intento como recrear eso, que son escenarios tópicos, para que los personajes se desplacen. A veces los he conocido, los lugares, o sea, pero por ejemplo tengo un cuento ambientado en el Cairo, que se llama Faraón a la intemperie. Bueno, nunca he estado en el Cairo, ¿no? He estado en el Magreb, en el norte de África, pero he estado en un país árabe, y de repente con eso me bastó para hacer el Cairo, ¿no? Pero jamás he estado en el Cairo. Y aprovechas de Me viajar un encantaría. poquito al Cairo tú también, No, el Cairo, o escribiéndolo. sea, esa es una deuda que tengo. Tengo una deuda con el mundo árabe, con África y desde luego con el Asia, ¿no? Con China, No, sí, me hay parece. tanto que conocer, ¿Ah? hay ¿Cómo? tanto que conocer. Y por eso se agradecen Absolutamente. también tus cuentos, porque uno viaja un poquito con tus cuentos, uno se sitúa, como tú dices, uno quizás no conoce esos lugares, pero tú logras que uno se sitúe y pueda ambientarse un poco a eso. Y eso es bonito, porque la literatura en sí es un viaje, pero tú lo haces un viaje más casi más concreto. Oye, ¿Y y sabes qué bueno, pasa? Un pequeño detalle es que yo creo que a los escritores latinoamericanos durante el siglo XX, quizás cuando entran en la escena editorial, antes del boom incluso, se les exige como exotismo, ¿no? Se les exige pintoresquismo. El mercado centralizado de Europa y de Estados Unidos les pide que hablen de los chanchos volando, digamos. Y yo como que me rebelo rabiosamente contra eso. Creo que tenemos carta de ciudadanía universal, y sobre todo después del boom, y podemos escribir como hace un Graham Greene, que escribe un cuento de África. O sea, podemos hacerlo, ¿por qué no? Digamos, tenemos que hacerlo, o sea, no tenemos por qué entregarle al mundo civilizado, entre comillas, gauchos arrojando las boleadoras sí, o, guasos bailando cueca, ¿no? sí. Y bueno, eso yo creo que fue culpa del éxito que tuvo el boom latinoamericano, finalmente, como tú dices, surrealismo Por mágico, todo ejemplo. eso, que los europeos pensaban que solamente se podía escribir eso desde acá, sin entender que Exacto, era mucho más claro. que eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ajá. Oye, y por lo mismo te iba a preguntar como por tu amor por la historia. Ahora me dices que eres inquieto, que en el fondo siempre estás leyendo, porque tienes muchos de tus cuentos tienen hechos históricos que también es interesante. Por un lado uno se siente súper inculta, así que no entiende ese hecho y uno trata de investigar un poquito más, pero por otro lado es muy entretenido cómo tú vas situando ciertos hechos, o ese mismo cuento de la espalda a la mujer, donde sucede todo esto, que en la casa Sí, media sí. como ahí, que es muy bonito. ¿Cuál es tu relación con la historia? Sabemos que eres un psicólogo que en el fondo solamente te Que graduaste, renegó, que claro, renegó. pero que después te dedicaste totalmente a la literatura y a la traducción y a todo eso. Bueno, la traducción también te tiene que haber hecho un poco viajar y todo eso. Sí. Pero ¿cuál es esa relación o qué papel le das a eso, a los hechos históricos en tu literatura? ¿Qué tan importantes son? Porque por mucho que tú trabajes en la ficción y todo eso, siempre tienes como un pie puesto en la historia. Sí, ¿sabes qué? Bueno, es curioso porque yo, cuando tenía que decidir qué quería hacer con mi vida al salir del colegio, ese momento en que uno está total y absolutamente desorientado, un pésimo momento para que uno elija lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Una de las opciones que me planteé fue estudiar historia, ser historiador. Era algo
era una posibilidad cierta, que la tenía en mente, ¿no? Al final me fui a la psicología un poco, no sé bien por qué, una especie de inercia, porque mi hermana había estudiado psicología y fue, me imagino, el fenómeno imitativo de los hermanos menores con los hermanos mayores, ¿no? Pero no fue mala la idea. Ahora, yo creo que cuando me fui a España después de psicología, cuando egresé de la universidad y me fui a hacer una serie de posgrados, esos posgrados fueron casi todos, fueron diplomados y posgrados en materias relacionadas con la historia europea reciente. Entonces, como que me embadurné de la historia de los tiempos modernos, o sea, del Renacimiento para acá, ¿no? Y la ilustración, por supuesto, y las revoluciones burguesas y todo eso. Y te digo que esa parte, los tiempos modernos, me produce a la vez un deslumbramiento total. Entonces, casi todas mis historias toman esos momentos varios de esos 5 siglos tan ricos de la humanidad y en esos escenarios sitúan personajes. Me gusta mucho, digamos, leo mucha historia, leo mucho ensayo histórico y sobre todo me interesa de pronto en esos ensayos imaginar personajes que inexistentes, desde luego, y que están subordinados a las figuras protagónicas, pero que de pronto te cuentan la historia real, la historia de los individuos de a pie, ¿no? Por ejemplo, no lo he hecho, pero me gustaría de pronto escribir un cuento sobre la batalla de Waterloo, pero no contarla desde Wellington o Napoleón o los mariscales de Napoleón, sino quizás de un soldado de artillería francés que está junto a un cañón y tratando de sacarlo del mar, ¿no? Y a través de ese individuo anónimo, contar en el fondo la historia de Waterloo o de las revoluciones napoleónicas, ¿no? Todo ese momento, creo que uno puede idear personajes secundarios que no existieron y tomando todos los datos duros del episodio, contar el episodio sin hablar de sus protagonistas grandilocuentes, ¿no? Si tienes como eso, tú en el fondo lo que haces heroicos o heroína a los personajes, a lo de abajo, por decirlo, a los que son más cotidianos, y por otro lado, a los héroes les haces más personas, llevando eso que tú trabajaste la sexualidad, lo eres como haciendo lo que son personas naturales, como que tratas como de equilibrar, o somos todos finalmente en diferentes lugares, seres humanos que nos toca diferentes papeles en la vida. Y es Bueno, divertido, porque en el fondo, por un lado, elevas a un ser cotidiano al papel de héroe, y por otro lado, al héroe lo bajas a la normalidad de un ser cotidiano. es bonita esa idea, claro, y se sugiere como que la idea es que quizás en el medio se encuentran, ¿no? En el medio hay un terreno en el cual finalmente convergen y ni uno es tan grandioso como aparece, ni el otro es tan pobre ave, ¿no? Son los dos, a su manera, pobres seres humanos intentando, pataleando para sobrevivir en el medio de la historia, ¿no? Es Sí, como, mira, me acordé de una cosa que decía Philip Roth, el escritor norteamericano, decía la historia, y lo dijo a propósito de su novela La Conjura en América, esta historia que imagina un gobierno pro-nazi liderado por Charles Lindbergh, se llama, el que cruzó el Atlántico, sí. y que lo hicieron serie en HBO, pero yo me leí la novela y era como... hay un momento en que Roth, hablando de ese libro, dice es que la historia es como un caballo desbocado que de pronto entra en nuestro living, irrumpe en nuestro living. Y decía él, el problema para los seres humanos comunes y corrientes es que no tenemos que lidiar con la historia al final, sino con el caballo, digamos. O sea, ¿cómo lo haces para sacar el caballo del living, no? O sea, Básicamente. No, esa claro. es la idea. Sí, me gusta mucho eso que haces. Oye, y vamos a algunos cuentos. A ver si nos detenemos en algunos cuentos, a ver si en honor a los lectores también y todo eso. Bueno, el primero, para mi gusto, es un cuento que me encanta, el que da inicio a la... Me encanta esa idea de, de que el enfermo finalmente es un personaje superior. Quizás puede ser, vengo saliendo de una relectura de La Montaña Mágica y tengo esa idea que tenía en el fondo el protagonista cuando llega y que como que no puede decir nada con los enfermos porque él es el único sano y ese respeto como sobrevalorado como a los enfermos, que es interesante, que después, bueno, se le quita. Pero tú haces algo parecido que lo encuentro genial porque finalmente es muy real. Eso En, o de necesitar es como el tener a alguien como que esté mal, como que acompañarlo. Es muy, no sé, coméntame un poco como de ese cuento, que yo lo encuentro
Últimos días de nuestro vecino, ese dices tú, Ese ¿no? sí. Es curioso, fíjate, ese es el libro, el cuento que abre Gente al acecho, ¿no? Ese cuento lo escribí por ahí por el 91, a poco de haber llegado a Chile, y fue interesante lo que me ocurrió con ese cuento, porque yo le tengo harto cariño, porque yo volví de España y estaba totalmente inadaptado en el Chile de la transición y escribiendo poco con la sensación de que todo se había desplomado en mi vida. Y de pronto escribí ese cuento y lo leí en una lectura que se hizo, me acuerdo, en el Instituto de Cultura del Banco del Estado, ahí en Alameda, y generó mucho entusiasmo en la audiencia. Entonces pensé, bueno, parece que no está tan mal la cosa, o sea, no he perdido el toque, ¿no? Ahora, es curioso, yo creo que, claro, la idea es un vecino dentro de un condominio al que le detectan una sombra en el pulmón y el condominio se pasa una semana completa fantaseando con la posibilidad de que el vecino muera. Es interesante, hay algunos elementos autobiográficos ahí y en el condominio donde vive mi hermana, algo parecido ¿Ah, sí? ocurrió, ¿eh? Sí, con final feliz igual porque el afectado al final efectivamente tenía una sombra y era tuberculosis, fíjate, Pero no no sabemos era si es nada. tan feliz el final. Finalmente, es como, para el enfermo tampoco sabemos, porque en el Bueno, fondo yo estamos decidí, felices. en el cuento se sugiere que al final, ya, como perdieron a su héroe, bueno, igual van a encontrar una forma de eliminarlo para que siga siendo Sí, heroico, es ¿no? genial. No, y tenía una parte que Ahora, dice, su inesperada agonía lo engrandece. Es lo máximo. Y tal cual, o claro, sea, claro. Que mira, yo creo que pasa un poco en nuestras vidas de gente como de clase media que no salta a la cubierta del Huáscar todos los días, sino que tiene que ir a comprar el pan y esas cosas, que de pronto ciertas circunstancias como esa, una sombra en el pulmón de la que no se sabe muy bien qué es y que nos va a llevar un tiempo descifrar, o la pandemia, ya que estamos, mm, este confinamiento, como que le presta a nuestras tristes vidas comunes y corrientes una cuota de heroísmo, ¿no? Yo advierto, por ejemplo, en todo lo que son las redes y todo el intercambio que genera la pandemia, sí. que hay una vocación heroica. Todo el mundo se postula como un héroe sometido por las circunstancias históricas y de la pandemia. Y en realidad no es para tanto, ¿no? O sea, digamos o sea, es bastante para tanto y sobre todo si has perdido un familiar, o sea, no hay que frivolizar el asunto, pero tampoco es, por ejemplo, ya que estamos con Philip Roth en Nemesis, Roth hace una novela sobre la epidemia de polio en los años 50, que es una enfermedad que mi generación alcanzó a vivir, por la que Sí. algunos de mis Ahí coetáneos se estuvo, sí. enfermaron. Entonces, realmente eso era bastante más heroico y más grave, ¿no? Que esto, que bueno, esto te mata, claro, pero te mata bajo ciertas circunstancias. O sea, hay mucha gente de edad avanzada que se ha cuidado y que no perece. Entonces, ¿qué te quiero decir? No quiero frivolizar lo de la pandemia, sino que como que los seres humanos estamos al parecer necesitados de circunstancias amenazantes que nos permitan sacar una cuota de heroísmo o de dramatismo en nuestras vidas, digamos. Y Sí, vivirlo de ese modo, ¿no? y también está por el otro lado, el del enfermo, en el caso de tu cuento, que también pasa, no sé, ¿cómo se llama esa gente que inventa enfermedades? El Los hipocondríaco. hipocondríacos. El hipocondríaco, que Claro. finalmente es un poco, quiere llamar la atención, quiere sentirse importante, quiere que la gente se acerque. Finalmente yo creo que las personas que buscan una enfermedad, que siempre están buscando, es porque realmente hay una necesidad de eso, de que la gente no lo discuta mucho, como dice acá, que finalmente cuando él ya estaba bien, lo mismo que había dicho antes, ahora no tenía sentido. Como que también hay algo como que es duro, pero es interesante ese papel también como el enfermo, como dejarlo, como cuidarlo, como que tiene la razón en todo, como que no, es que es como media paternalista que pasa en un enfermo, pero en todo ámbito el enfermo puede llevarlo a varias circunstancias un poco. Es cuando, no sé, si hay alguien que tiene discapacidad, esa persona nunca va a ser mala, cuando sí puede ser mala quizás, que puede ser una mala Bueno, persona, claro. pero está discapacitado, entonces por lo tanto Uh-huh. no hay que meterse cuando podría ser una muy mala persona. Estoy llevándolo como a eso, Sí, pero sí, sí. caemos un poco en Fíjate, eso.
Es interesante, fíjate, hay un sociólogo norteamericano, Erving Goffman, que tiene un libro que se llama Estigmas y habla de los estigmas. Y los estigmas son, digamos, recaen sobre las personas que tienen una diferencia, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, son de raza distinta, ¿no? Y él decía, por ejemplo, que eh, ciertas minusvalías generan estigmas. Por ejemplo, y los estigmas pueden a veces incluso ser positivos. ¿Ah? Por ejemplo, él decía, un ejemplo clásico es el de las personas no videntes, o sea, el resto supone que los no videntes son más sabios, que tienen una especie de sabiduría interior, que tienen una especie de sensibilidad e intuición distinta a la de los videntes. Y entrevista personas ciegas en el libro, y los ciegos le dicen, no entiendo por qué esta cosa, si es muy simple, somos igual, comunes y corrientes, y simplemente no vemos. Sí, Pero no hay por qué suponer que somos un gurú, digamos. Como que el estigma en ese caso da por sentado que el ciego es una especie de gurú, ¿no? Y son fantasías sociales, son como necesidades del grupo más que del individuo, ¿no? ese es el punto, son necesidades de uno más que de la misma persona, porque en el fondo Claro, finalmente lo que ellos quieren es igualdad y tener posibilidades de leer, de miles de cosas, pero no que claro. sean como dándole el aura como de santidad cuando no es necesario, no De son hecho, así. fíjate que Goffman llega incluso a decir que tipifica una serie de comportamientos que el estigma genera, y por ejemplo dice que cuando el estigmatizado no se comporta de acuerdo a las expectativas, es sancionado. O sea, Claro, si, si la persona no vidente dice, oye, si yo soy común y corriente, no tengo ninguna sabiduría extra, como que la gente se cabrea, ¿no? Y dice, no puede ser, si tiene que, algo distinto tiene que tener, ¿no? O sea, como que el estigma genera expectativas, digamos. Esto es como esta idea de los gorditos son felices, no son buenos para la talla. Entonces llega alguien que está obeso a una fiesta y le piden que cuente un chiste, ¿no? Es como, como que se asume que tiene que ser simpático cuando puede ser un, claro, no puede estar deprimido, por no, ejemplo, ¿no? sí, es Claro, súper interesante porque en el fondo habla mucho de uno, de esa, como tú decías, esa necesidad de cuidar algo, pero por nosotros, no por la otra persona finalmente. Hay como, claro. sí, A mí me sí, pasa que en la escritura y en los cuentos, como que me interesa siempre trabajar esas situaciones. O sea, por eso que escribí ese cuento, entre otros. O sea, y por eso leo también de esas cosas, ¿no? Que todavía me retrotraen todavía a la época de psicólogo, o sea, o de la sociología. Como que me interesa como esos fenómenos que son tan habituales y que de repente son indetectables, mm, me gusta transformarlos en literatura y que la gente los vea, que vea esos absurdos a través de unos personajes literarios, ¿no? no, genial, genial. Y después tenés también, como en tus cuentos en varios, esa necesidad de atención, que es un poco lo que hablábamos como de este enfermo. Tenemos, más que la atención, es como de que tu vida tenga algún sentido, encontrarle un sentido a tu vida. Tenemos el día de visita de este preso que en el fondo, en esta monotonía, hoy día que estamos en esta pandemia, que la monotonía es parte de de lo que estamos viviendo un poco, eh, esa necesidad de que esta mujer que venga de visita y entonces su vida está un poco encerrada en eso. O después tenemos, Dios está, ¿cómo se llama? Dios está en tantas Dios que está en partes. tantas partes. Y también esta visita, como la necesidad de atención o de buscarle un sentido. Después está ese Macbeth, ¿cómo se llama? Macbeth. Sí, Sí, Macbeth se revela. ese que también tiene esa cosa como del silencio, la necesidad de ser escuchado. Hay como, tú planteas, bueno, que es así, un ser humano que finalmente necesita que lo tomen en cuenta finalmente, que es como o una vida que necesitamos encontrar algún sentido para, para poder seguir viviéndola finalmente. Eh, Tiene mucho de eso, Sí, te cuento. ¿sabes qué? Pasa que yo creo, bueno, tiene que ver un poco con la forma en que yo entiendo lo literario, ¿ah? O sea, y es algo que incluso de pronto me contamina en la enseñanza en los talleres. Es como, yo creo que por un lado no me interesa tanto encontrar situaciones extraordinarias. La gente suele decir, hay que encontrar temas extraordinarios. Tengo un tío que le gustaba chuparse los botones de la chaqueta y quiere escribir de eso, ¿no? Yo creo que no es necesario, o sea, es como de pronto la vida en su banalidad, en su infinita banalidad,
no, nos plantea temas mucho más ricos, porque de pronto casi todo lo que ocurre en los cuentos ocurre en la mente de las personas. Entonces, lo que tú dices de la búsqueda del sentido, por ejemplo, ese personaje de Dios que está en tantas partes, es un escritor que acaba de enviudar y está como la mona, digamos, se siente súper desamparado y vulnerable. Y vulnerable. aparece un individuo en su puerta y le habla de que vino a visitarlo para felicitarlo por sus libros, y él decide que ese individuo es Dios, ¿no? O sea, que tiene que ser Dios, porque ¿por qué aparecería en ese momento, en esa circunstancia, en su puerta, y para ofrecerle además becas de posgrado y cosas? Entonces, por supuesto, al final no llega a nada, porque la idea es que Dios, sobre todo si es un Dios que tú imaginaste, no tiene por qué al final ofrecerte ninguna beca, ¿no? O sea, Por quizás supuesto. si ese es el Pero problema, esa el más grave necesidad como problema de Dios. de creer en eso, Exacto. finalmente. Claro, o sea, lo que él necesita en el fondo es una gota de esperanza para seguir adelante, ¿no? Por eso cuando desaparece ese personaje y después aparece un cogotero y le perdona la vida y lo deja volver, él de nuevo piensa, no, en realidad me equivoqué, parece que el Dios era este. Entonces, él necesita ir trasladando a Dios de un escenario a otro para conservar en el fondo su propia esperanza, ¿no? Que Sí. yo creo que es así, ¿eh? Yo no soy creyente, aunque siempre he querido serlo, o sea, tengo como una envidia infinita de los creyentes, digamos, y creo que esa idea de poder depositar tu fe en algo e ir hacia allá, digamos, y confiar en que te puede rescatar en momentos de pesadumbre, creo que bueno, es lo que nos mantiene vivos quizás, Sí, ¿no? O pues. sea, de hecho yo soy no creyente, pero súper hipócrita, porque cuando estoy en problemas le Sí, pido a pues. Dios que me ayude, ¿no? Es que eso es lo interesante, como que llevaste en un cuento un poco eso que tienen los creyentes, que tenemos creyentes de los católicos, ¿sí? De creer en algo, de poder dejar en manos de alguien lo que pasa, en esa necesidad de creer del ser humano, para poder continuar. Si uno está desesperado, decir, bueno, confío en ti, el de arriba, hay una Claro, necesidad como humana de poder o creer en la energía, o creer, pero creer que hay algo más allá de nosotros, quizás, independiente de lo que sea, de la religión que sea, o si cree en la naturaleza, en la energía, en miles de cosas, pero hay una necesidad de creer, como dices tú, era este personaje que lo levanta de esta pena enorme de la muerte de su señora, o le salva la vida al otro, es como, hay alguien que me está cuidando, que no estoy tan solo, quizás hay una energía que está conmigo, está o muy por bien. último, claro, yo creo que la búsqueda del sentido, de pronto, ponte tú lo que Viktor Frankl plantea de los campos de concentración, o sea, como la búsqueda del sentido incluso en esas circunstancias, en las circunstancias más adversas, como que lo que necesitamos de pronto en esas circunstancias es encontrar algún ser humano dentro de las bestias que te rodean, un ser humano que tenga un gesto de humanidad, ¿no? Y de repente ese es el que te salva. Yo creo que, o suponte tú en una escala más amplia, Los soldados de Salamina de Javier Cercas, esa idea de que siempre hay un gesto de algún individuo en particular que salva a la civilización, ¿no? Como el de los soldados de Salamina, que se oponen al mal y al mal que quiere arrasar la civilización. Es como en esa novela, bueno, no sé si la gente lo conozca, pero hay un individuo que en la Guerra Civil Española fusilan a un grupo de franquistas y uno de ellos se escapa a los bosques y viene un pequeño miliciano y lo descubre y el de allá le grita, ¿está por ahí alguien? Y él le dice, no hay nadie, aquí no hay nadie. Le perdona la vida. Y entonces la novela se construye sobre ese pequeño gesto, porque ese gesto es el que rescata a la civilización, ¿no? El gesto del miliciano joven que no cumple el papel maldito para el que lo han entrenado, ¿no? Y yo creo que eso es muy literario, y a mí eso me interesa mucho, o sea, como los personajes que encuentran en un otro, en una otra, en su pareja, en una ocupación extraña, qué sé yo, criando abejas, lo que sea, encuentran una vía de redención, ¿no? A mí eso me interesa. Creo que la literatura a través de sus temas puede generar pequeños episodios en los que el lector al leerlos encuentra individuos que se redimen, hombres y mujeres que se redimen a través de actividades, de encuentros, y eso se contagia al lector. O sea, idealmente creo que lo bueno sería que eso se contagie al lector. Sí, el papel como del ser humano de siempre necesitar a ese otro para poder cambiar o Claro. sobrevivir. Sí, es bonito. Y también ese cuento que hablas como del silencio también es muy bonito, que es como Sin uno, comentarios. sí, sí,
es como eso, como finalmente hay veces que la palabra está de más, uno es más honesto en el silencio más que en hablar tanto. También hace pensar mucho en hoy día una sociedad que estamos todo el rato hablando y el Twitter que se comenta todo lo que uno piensa, todo lo que uno siente, de repente un poco guardar silencio habla mucho más de quiénes somos, revela mucho más. Sí, Bueno, imagínate que estamos en un momento histórico con el tema del desarrollo tecnotrónico, digamos, de la informática y todo eso, que todo es como ruido y vertiginosidad, ¿no? Ruido y vertiginosidad. Como el ruido y la furia, ¿no? De Macbeth. Entonces es como que de repente, fíjate que curioso, porque el confinamiento y la pandemia nos ha devuelto al silencio, nos ha devuelto a sí, una especie de, nos ha hecho detenernos bueno, a los que podemos permitirnos, lo aclaremos, hay gente que no sí, se lo ha podido permitir, pero digamos, es como interesante, o sea, hemos descubierto cosas que habíamos perdido de vista y que de repente yo diría que nos gustan mucho más que el ruido y el furor y la vertiginosidad de antes, ¿no? O sea, ahora que nos estamos desconfinando, te viene una especie de desconcierto, o sea, y mi vida entonces va a volver a lo que era, a esa especie de horror vertiginoso que había, como que ya no queremos volver a eso, ¿no? Queremos volver al silencio. sí, sí, y ahora que se va a empezar todo el ruido, vamos a echar de menos este momento que nos hemos dado, como tú dices, algunos que hemos podido como un poco recluirnos en este silencio nosotros mismos, pero Claro. lamentablemente no es la posibilidad de todos, eso Ujú. es un hecho. Oye, Jaime, se ha pasado volando la conversación porque ha estado demasiado entretenido. Ajá. Me gustaría que nos comentara en qué estás ahora o si nos propones alguna lectura tuya que quieras que leamos, no sé, cuéntanos. Bueno, bien, sí. Mira, bueno, ¿en qué estoy? Acabo de publicar una novela. Aquí ¿quieres te la muestro? Ah, dale, dale. Gente en las sombras de LOM. Ah, mira, ¿Se ve ahí o interesante. no? Sí, sí, perfecto, Claro. perfecto. Habrá que Aprovecho leerla. de, aprovecho de difundirla. Me Es lo más encanta. reciente, salió recién. Y es curioso, estaba en la línea de largada cuando sobrevino el confinamiento y ha tenido que hacer toda su vida útil con la cuarentena, o sea, a través del delivery y eso. Y parece que no ha andado mal. Entonces me tiene muy contento igual. Ha sido una gran experiencia sacar esta novela. Y sobre Vamos a la leerla lectura, bueno, porque de sí. seguro es muy buena. Conociendo tu narración, de seguro es muy buena. Así que estoy Qué seguro que todos los bueno. lectores que nos acompañan, lectora y yo, vamos a leerla de inmediato. Gente en la sombra se llama, está en LOM y LOM hace despachos a domicilio, así, sin Genial. drama, así que de Sí, una eficacia total, LOM. sí, Grandes editores, sí. suena muy bien, sí. Muy amigos también. Oye, Y lo otro que aquí hay también, alguno, también está, perdona, está sí, la segunda parte, ¿no es cierto? Tenemos sí, los héroes y después tenemos, los monstruos, claro. Y es bien interesante, fíjate, este fue un juego que surgió casi espontáneamente entre las portadas. Los héroes es un individuo así musculoso. En rigor, ¿sabes lo que es? Es una foto trabajada de una escultura de la época de la Unión Soviética, cuando había estas esculturas del realismo socialista, y digamos, está trabajada, entonces esa es un poco la representación de los héroes. Y esta otra es, bueno, es un fauno, ¿no? Un fauno. Pero si tú te fijas, se parecen los dos, porque sí, uno, aparte que el que sea una escultura, hoy día con el tema todo esto de la revuelta social y todo eso, que la escultura han sufrido como el altercado, algunas la han votado, como el sacar la figura en el fondo de héroe de esta escultura, también habla mucho también de tu literatura, de lo que... Así que los que no se lo han leído, se lo recomiendo muchísimo, el libro Los héroes y después seguir con monstruos, porque realmente creo que estamos en un momento en que los cuentos también funcionan muy bien, porque uno no tiene tanta concentración, entonces de vez en cuando ir leyendo un cuento. Jaime juega muy bien con los cuentos un poco más largos, los más cortos, entonces tenemos de todo, muy recomendados. Sé que la mayoría lo han leído, pero los que no, los invito y a leer la nueva novela de Jaime y todas las anteriores que son un lujo. oye, Jaime, ¿quieres que lea como, algo? ¿Quieres que leamos un texto? sí, sí, eso quería pedirte. Ya la patudez de esta conversación ha sido mucha, pero quiero seguir aprovechándome de ti, a ver si nos lees y cerramos con una lectura tuya de alguno de tus cuentos. Bueno, si quieres leo en Los Héroes hay cuentos de distinta extensión y hay uno que tiene una página y media, no es mucho para no
Danos del actuar con tiempo. efectos para no aburrir a la gente, para que no se queden dormidos. Se llama Estrella Fugaz. Me encanta, Estrella Fugaz. dale. Lo leo. Estrella Fugaz. Acaba de ocurrirle la pasada noche, pero ya ni siquiera puede emplear en propiedad un verbo semejante. Desde la pasada noche, nada ocurre propiamente en el universo, al menos como antes. No es ya un proceso indefinido y perdurable, garantizado. Ha sido al enfocar el telescopio en la dirección de Alfa Centauro, en la noche despejada y esa región en las afueras de Sydney, donde el perímetro urbano cede a la vastedad de la pradera australiana, a la noche insondable, a los canguros y especies que la habitan desde el Pleistoceno, mucho antes de que Bancroft y su esposa se instalaran allí, él a montar su pequeño observatorio. A cierta hora de la madrugada lo ha visto, un destello apenas discernible para los demás astrónomos, aunque suficiente para él, que tiene un sexto sentido para esas cosas. Es lo que dicen, una habilidad probada de advertir estrellas que a miles de años luz agotan su ciclo y explotan en la noche. Esta vez ha sido más llamativo, un astro de un volumen 10 veces superior al Sol, irrumpiendo al centro del telescopio con un fulgor imprevisto. Lo relevante, lo terrorífico, ha sido el fulgor, precisamente, una llamarada certera, puntual, incuestionable. Ni siquiera ha debido corroborarlo, sabe con precisión lo que significa. Cuando empieza a aclarar, oye a su esposa ya levantada en la casa, preparando como cada día el desayuno. Lo recibe ella con la alegría habitual en la cocina. Él responde de igual modo, encubriendo su desconcierto. Por la tarde acude de nuevo a su despacho a revisar las fotografías que el computador ha hecho en forma automática y ya no tiene dudas. Una supernova no prevista, situada un poco más allá de Alfa Centauro, acaba de estallar a unos 6 años luz de la órbita terrestre. Decir que acaba de estallar es desde luego optimista. Si está, como sus cálculos sugieren, a 6 años luz, quiere decir que ha explosionado 6 años antes, que su luz cegadora y su efecto devastador vienen ya en camino hacia la atmósfera terrestre. La cifra en sí lo deja nuevamente sin habla. Dentro de escasos 6 años, la nube de radiación y escombros siderales alcanzará a la Tierra, una fuerza infinitamente superior al efecto arrasador de la bomba arrojada sobre Hiroshima. Todo está desde ya terminado. Un apocalipsis viene volando por el espacio, aunque tardará aún 6 años en sembrar sus efectos. Al anochecer, vuelve a la casa para tomar el té con su esposa, que está como siempre aguardándolo en el rellano con la mesa servida. ¿Todo bien?, la oye preguntarle, al tiempo que le tiende una galletita horneada por sus manos diligentes ese mismo día. Bancroft medita brevemente. Todo bien, dice, y mira con súbita nostalgia al cielo estrellado. ¡Qué maravilla! Gracias por ese regalo, Jaime. Precioso. Bueno, eso es uno de los cuentos increíbles que están dentro de esta antología. Una belleza de cuento. Y sí, se agradece muchísimo en estos tiempos un cuento como ese. Muy lindo. Gracias a ustedes. Jaime, gracias por acompañarnos, por conversar, porque estuvo la verdad que muy entretenido. Bueno, y todos somos grandes admiradores tuyos, así que poder tenerte acá ha sido un privilegio, de verdad. Y al resto de los lectores, los dejo invitados para el próximo jueves 20 de agosto, que vamos a estar conversando con Patricia May. No sé si la conoces, Jaime, una gran psicóloga, y vamos a hablar de su libro Andolento, que también tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora y creo que hace mucho sentido, así que lo invito a leerla también para que conversemos el 20 de agosto, porque vamos a cambiar el formato y desde el 20 de agosto va a ser en vivo y en directo, así que deben inscribirse para que les manden el link del Zoom, así que están todos invitados. Y Jaime, nuevamente agradecida a morir, espero que nos veamos nuevamente en otra conversación porque faltó tiempo para conversar contigo porque eres muy entretenido. Te agradece mucho. Bueno, muchas gracias, Daniela, a ustedes. Un saludo, un abrazo a todos. Chao, Jaime, gracias. Cuídense todos, un abrazo.